argentino, primeros tiempos. Tú tienes que cambiar y olvidarte de no dar, de tus lentes de color ya no ocultan el dolor. Esta noche volvemos a los comienzos del rock santafesino. Y para ello tenemos la visita de uno de sus pioneros. Te conocen por Pelusa Cardoso. ¿Tu verdadero nombre es? Humberto Armando Cardoso. ¿Cuándo naciste y dónde? En Santa Fe, el 27 de junio de 1949. ¿Qué recordás de tu infancia? Fue muy lindo, fue normal. Desde chico hice música. Primero folclore, después estudié con Yebra. Toqué en la primera Sinfónica de Niños de Santa Fe en el año 61, que dirigía Roberto Benítez, en la que integraron Luis Rocco, Barbieri, que es un violinista, el viola toca ahora en la cámara, Aprile, Siboldi, Neco Millen tocaba timbales, entre los que más o menos me acuerdo, ¿no? Que hoy son todos músicos ya con una carrera hecha. Todos empezamos en el año 61 en esa orquesta de niños de Santa Fe. Es decir, que ese fue el primer contacto musical que tuviste. ¿O hubo otro? No, yo tocaba folclore. Inclusive tocaba el bombo en la compañía, en el ballet folclórico de Luis Oscar Corbalán, que fue alumno de Norma Viola, Luis Oscar Corbalán. Yo empecé a hacer música temprano, a escuchar, a aprender, estudié piano inclusive, y a los 10 años empecé a estudiar guitarra con José Yebra. ¿Qué tipo de compositores folclóricos interpretaban en aquella época? Los que se me cruzaban, es decir, Falú, Dávalos, autores, correntinos de la zona del litoral, Chazarreta, Julio Argentino Jerez, es decir, los del norte. Mi madre es santiagueña y mi hermano más chico es santiagueño, o sea, vivimos durante 3 años en Santiago y ahí nació mi hermano. Y tengo un contacto así muy muy cercano con la música folclórica del noroeste. Es más, después de dar vuelta por todos los géneros, la música que estoy componiendo ahora es música folclórica de proyección. ¿Volviste? Sí, nunca la dejé del todo. Yo tengo un criterio sobre la música, y la música es buena o es mala, ¿no? Y entonces uno va, en la medida que uno no se mienta, no le va a mentir a los demás y va a seguir un ciclo que termina en la identificación, ¿no es cierto? Claro, pero de cualquier manera la gente aquí, ¿no es cierto?, local te conoció a través del rock en un comienzo, ¿no? Sí. ¿Cuándo descubriste la música eléctrica? Bueno, yo creo que responde un poco así a la ansiedad de la adolescencia. Yo tocaba en orquesta de niños, y además tocaba folclore en casa, y descubro la música eléctrica. Primero tocaba el bajo eléctrico y hacía tropical cubano. Y descubrí los Beatles, y a través de los Beatles comienzo a inclinar por la guitarra eléctrica. Entonces, en el año 64 y 65 integré con Adolfo Villalba, Humberto Facal y Alfredo Romero un conjunto de hacíamos música de película, hacíamos jazz inclusive, cantábamos. Y de ahí ya descubrí los Beatles. Y mientras integraba un conjunto de los Fantasmas, que se llamaba un conjunto de rock de la época de rock de los Teen Tops, mientras integraba ese conjunto, iba ya juntándome con los posteriores integrantes de DEM a tocar y a cultivar ya, a entrar a entender los Beatles. Y en el año 60, a fines del 66 comenzamos ya a ensayar, y en el 67 empezó de lleno el conjunto DEM, tocando ya Beatles, Rolling Stones, Searchers, McCoys, Shadows, toda la onda beat, ¿no es cierto? Claro, entonces. Inglesa, norteamericana, que era lo que más, era el surgimiento de la parte del rock, ¿no es cierto? Inclusive el Rhythm Blues de Animals, el Spencer Davis Group, que cultivamos mucho porque hacíamos mucho blues. Claro, de Wingwood. Steve Winwood fue el cantante
del conjunto, que tenía 14 años cuando grabó la mejor versión que he escuchado de George of My Mind. Exacto. Inclusive me gusta más que la de Charles, con el mayor respeto, por supuesto, de Claro. Ray Charles, ¿no? La primera versión de Den, Sí. ¿cuál fue? ¿Vos en guitarra? Sí, Guillermo Gervasoni en batería, Pedro Celis en bajo, los dos fueron de Virgen después, con el tiempo. Ajá. Rubén Tucci, Jorge Núñez y Horacio Sanor en guitarra rítmica. Después, cuando aparece, digamos, tocando ya como un grupo profesional, digamos, aparece Adrián Rusilo en bajo, Julio Segovia en batería, Rubén Tucci cantaba, Horacio Sanor tocaba la guitarra rítmica y yo tocaba la guitarra. En ese tiempo se alterna, o sea, Jorge Núñez está un tiempo, después se va y vuelve Rubén Tucci. Claro, pero el primer Den, ¿cuándo sale? ¿En qué año? En el año 67, a principios del 67. porque Principios del 67. A fines del 66 hicimos una actuación que fue lamentable en materia de sonido, porque no había equipos. Después, al año, tuvimos el primer equipo de marca que llegó a Santa Fe, pero se tocaba con equipos armados en esa época. ¿Por qué el nombre de Den tuvo que ver con aquel Den irlandés del cantante Van Morrison, autor del tema Gloria? No, lo que pasa es que tanto Horacio Sanor como Rubén Tucci y Jorge Núñez eran estudiantes de inglés, y inclusive leían mucho literatura inglesa y estaban en la cuestión muy gramatical, porque el conjunto primero se llamó Witness. Ajá. En el 66, en diciembre del 66 tocamos con el nombre de Witness, y después ya le pusimos como nombre definitivo Dem, que era a ellos, refiriéndose a ellos, porque si no sería They, Claro. ellos hacen. Entonces ellos le dieron un giro gramatical así especial al solo efecto de que no quedara como un mero artículo, simplemente Claro. que tomara un nombre más sustantivo. ¿Qué temática musical hacía aquel primer Den? Y ya partíamos, o sea, más cerca de los Rolling Stones que de los Beatles. Ajá. Creo que por una cuestión inclusive musical, ¿no? O sea, los Beatles hacían cosas que se nos iban un poco de las manos, no era fácil. ¿Recordás qué temas hacían en aquella época? Sí. Es decir, llegamos más a los Beatles cuando ya habíamos evolucionado, habíamos aprendido un poco nosotros. Llegamos a los Beatles del long play Doble Blanco, ¿no es cierto?, del long play Socorro, pero anteriormente estábamos más en el comienzo de los Rolling Stones, hacíamos Satisfacción, Lady Jane, Azúcar Amarga, no ese es de Boss Day, Azúcar Marrón. Hacíamos, o sea, todo el repertorio de esa época de los Rolling Stones. Claro. Y de los Beatles, la parte más llana, digamos. Porque después, o sea, la inclusión de George Martin como pianista en los Beatles le dio un sonido totalmente distinto, y no era fácil. No era fácil ni por sonido, ni era fácil por capacidad llegar a reproducirlos así nomás. También así de que cuando aparecimos junto con los Shakers, en aquella época que trabajaban muy bien vocalmente, realmente parecían, o sea, que fueran un conjunto europeo o norteamericano, porque estaban más cerca que el resto, Claro. ¿no es cierto?, de las armonías y de los colores que pintaban. ¿Había temas propios en esa época o simplemente eran... No, reproducciones? tocábamos temas de otros. Ajá. Y ya en el año 69, al principio de 69, yo escribo, ahora ya le digo, mira, hacete una letra que refleje lo que es tiempo cambiante, ¿no es cierto? Yo le propuse la temática, y como él tenía mayor capacidad literaria, dije que escribiera una letra y le pedí el tema, ¿no es cierto?, que era lo que respondía un poco así a nuestra forma de pensar de la época y a nuestra disconformidad, como que la década del 60 vio nacer la generación que dijo basta. Es decir, nuestra generación fue la que le tocó, lo que hizo la colimba, como bien dice, contra todo lo que ya estaba preestablecido, y, o sea, una rebeldía que con el tiempo no hubo más remedio que tomarlo en serio, ¿no?
que comenzó superficialmente por el lado de la vestimenta, de las costumbres, y si ya entró en la música, y de la música ya pasó a la educación y a la política, y bueno, llegó a extenderse, ¿no es cierto?, a todos los aspectos de la vida. Y a eso respondió la temática, y la música estaba dentro más o menos de lo que estábamos tocando. Y la hacíamos en inglés, la habíamos puesto en letra en inglés. Y un día vino Jorge Álvarez, Pedro Pujol y Aníbal Bruart, que producían Almendra y Manal en Buenos Aires. Habíamos ganado el primer festival de música beat del litoral, junto con Brujos, un conjunto de Paraná, muy buenos amigos y muy buenos músicos también. ¿Dónde se ha hecho ese festival? Acá en Santa Fe, en el subsuelo de una confitería que se llamaba Candy. Y bueno, salieron unas notas, nuestras fotografías en las revistas de Buenos Aires, y vino la gente de Mandioca y de RCA, que eran Bruart, Álvarez y Pujol. Y vinieron a escucharnos sin decirnos quiénes eran, nos trajo Gumayi. Ellos vinieron a Santa Fe buscando los que habían ganado el Festival de Música Beat, sin importarles quiénes eran, nada, que eran el movimiento santafesino del litoral, digamos. Y bueno, vinieron un día a escucharnos y tocamos un rato, y después nos dijeron quiénes eran, nosotros nos queríamos morir. Y entonces nos preguntamos si por qué nos cantábamos en castellano. Y bueno, con nuestro entendimiento de aquella época le dijimos de que realmente consideramos que el idioma formaba parte del sonido del conjunto y que no nos imaginábamos de otra manera. Entonces sacaron un disco y escuchamos No Pibe. Y descubrimos que realmente se podía cantar rock en castellano. Entonces en el acto traducimos al castellano Tiempos Cambiantes y nos invitaron a tocar en Buenos Aires. El 16 de octubre de 1969 debutamos en el Coliseo, un miércoles de trasnoche a la 1:30 de la mañana, con 2.500 personas. Nos queríamos morir. Y por supuesto estaba Vox Dei y Manal, Brujos y nosotros. Pensábamos desde ya que no iba a ir nadie, y cuando vimos toda la sala llena y la gente sentada en el piso, nos queríamos ir, no teníamos miedo. Y ahí fue donde escribí después Quiero estar en paz, que con motivo de habernos ido con Manal a Colegiales, habíamos puesto todos los instrumentos, habíamos mandado por tren y perdimos el colectivo para volver. Entonces dormimos en un banco. Y por eso dice: este banco duro está, dice la letra del Brujo. Tuvimos que dormir en la playa esa noche. Tiene su historia. Sí. Y después al tiempo grabamos el disco, nos invitaron a grabar. ¿Recordás la fecha de grabación? Fue en febrero del año 70, pero no me acuerdo la fecha exacta. ¿Y los integrantes? Éramos Hugo Mena en bajo, Rubén Tucci cantaba, Julio Segovia en batería, Horacio Sanado en guitarra rítmica y yo en primera guitarra. Entonces ese fue el disco simple. Exacto. Para Mandioca. Para Mandioca. Quiero estar en paz y Tiempos Cambiantes. Y Tiempos Cambiantes. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. Este banco duro está
Estar en paz de Cardoso y Tiempos cambiantes de Sanor y Cardoso, por Den. Para terminar esta primera parte, ¿querés agregar algo con respecto a lo que acabamos de escuchar? Pelusa Cardoso. Que los estrenamos en el Festival Pin-Up del año 69, fue el primer festival de rock nacional que hubo en el Anfiteatro Río de la Plata, donde hubo 10.000 personas por primera vez escuchando rock and roll en la Argentina, con todos los músicos argentinos. Bien, una pausa y después continuamos con la historia. Y por LT9 y desde Santa Fe seguimos con Músicos sobre Música. Es tan solo buen mentir, yo te puedo asegurar que también hay que llorar. Pelusa Cardoso, ¿qué ocurre después del disco simple que escuchamos anteriormente? Bueno, empezamos a trabajar para el long play Piden la Esperas a Mandioca y bueno, comienzan ya los problemas de los estrellatos y todas esas cosas y se va Julio Segovia, el baterista, cuando estábamos casualmente ya hablando de fechas de grabación y demás. Entonces el conjunto entra en una etapa así de buscar un nuevo baterista, de ensayo, de establecer una nueva estructura, y todo ese tiempo perdemos el tren del long play Pide la Esperas a Mandioca. Entonces en lugar nuestro creo que grabó la Cofradía de la Flor Solar ese disco. Sí, hay un tema de la cofradía. Sí, bueno, iba un tema nuestro. O sea, con el problema que se nos fue el baterista, nosotros perdimos la oportunidad. Y ¿cuándo fue eso? ¿Recordás más o menos en qué año fue? ¿70? En el año 70 fue. 70. Sí. Y ya a fines del año 70 se funde Mandioca. Creo que entra, no sé si pidió la quiebra Jorge Álvarez, y entonces desaparece Mandioca, y la Biblia de Box Day se termina de grabar en disc jockey. Exacto, sí. Porque Box Day edita el primer long play Con Mandioca. Con Mandioca. Y el segundo ya disc jockey. Claro. O sea que nosotros grabamos el primer disco junto con Brujos cuando está el primer long play de Manal y el primer long play de Box Day. Y no podemos ninguno llegar al long play porque ahí es donde se desaparece la compañía y ya van, Manal es absorbido por RCA Víctor propiamente dicho, porque Mandioca pertenecía a RCA, y Box Day es absorbido por disc jockey. Y nosotros quedamos libres, digamos. Entonces fue un año así bastante bravo porque se separan los Gatos, Manal, Almendra, es un desbande total. Entonces el movimiento de rock así sufre un golpe muy duro, se desarman todos los grupos principales. Y eso lleva un parate así de un año, 2 años. Y el único que sigue produciendo en toda esa época es Nevia, que es un trabajador incansable, ¿no? Dejando de lado lo que cada uno pueda opinar sobre Nevia. O sea, yo lo respeto porque es un trabajador incansable y es uno de los pioneros también de rock nacional, ¿no? Fue el primer tipo que empezó a componer en castellano. Así que, y lo demuestra el tiempo que hace y la vigencia que tiene, ¿no? O sea, lo respeto como un trabajador de la música incansable. O sea, en esa época que nadie hacía nada, el único que seguía produciendo era él. ¿Y ustedes vuelven a Santa Fe? Volvemos a Santa Fe y éramos todos estudiantes universitarios, nos dedicamos a trabajar con la vigencia que quedaba del disco y a terminar nuestros estudios. Perdón, algo viene a mi memoria. ¿Ustedes fueron los que estuvieron cuando se inauguró el túnel subfluvial? Sí, con Almendra vinimos. En el 69 fue eso. En el 69, diciembre del 69. En la avenida Costanera. Exacto. Fue una injusticia realmente lo que pasó ahí. Porque a nosotros nos ovacionaron porque nos querían, porque éramos santafesinos y porque, bueno, sonábamos bien, sí, pero Almendra era una cosa mucho más personal que la nuestra. Todo el material era de ellos. Era la novedad. Sí. No, además, no, Luis Alberto Spinetta disiente conmigo en esto, pero no, yo opino de que no han superado totalmente el trabajo de Almendra.
el equilibrio de música y de poesía que tuvo Almendra no se volvió a lograr así nomás. Es decir, se han logrado nuevos sonidos, nuevas expresiones contemporáneas, pero de Almendra fue un logro realmente muy importante, y esa noche la gente la rechazó. Sí, yo creo que lo rechazó porque no lo entendía. Claro, porque la gente en ese momento, a través de los medios de difusión, tenía una imagen de Almendra, y que era Muchachas Ojos de Papel y Ana no duerme. Y resulta que Almendra, aparte de interpretar en vivo en esa oportunidad esos dos temas, hizo los otros temas que después iban a figurar en el claro, y que la gente no los conocía. Claro, temas instrumentales, claro, que zapaban, había improvisación. Entonces la gente rechazó eso. Claro. Bueno, hubo un accidente también, se quemó el fusible del equipo de Delmiro, del guitarrista. También recuerda eso, sí. Y entonces Luis enchufó la guitarra en mi equipo, y Edelmiro tomó la guitarra de él e improvisaron hasta que le cambiaron los fusibles al equipo de Edelmiro Molinari. Volviendo a Den, aquí en Santa Fe cuando ustedes retornan, ¿hicieron algún recital despedida? ¿O fue rápidamente todo así? Lo que pasa es que todavía estábamos en la etapa pura del rock and roll. No se especulaba con la despedida, los recitales para sacarle plata, vender más discos, los discos de la historia del rock and roll, eso no existía. Se terminaba un conjunto y se terminaba. Todo era pulmón, o sea, después la sociedad de consumo absorbe el rock and roll, y discúlpenme ustedes que son músicos de rock de ahora, pero después la sociedad de consumo se apropia del rock and roll, y ya empiezan las especulaciones, bueno, vamos a juntar, de aquí a 10 años nos juntamos para sacarlo en un play en vivo, los Manales y los Almendras aparecen nuevamente, hacen su disco, su gira, y desaparecen. El único que produce algo nuevo es Manal, ahora con el último nombre que hizo. Pero Almendra reapareció después de 10 años para cantar sus viejas canciones y desapareció. Cuando se terminó la cosa, desapareció. Nosotros en esa época no sabíamos nada de eso. Ni de despedidas, ni de reencuentros, ni de especulaciones de ninguna clase, ¿no? Se terminó. Llegó un momento que solo nos fuimos separando. ¿Y qué ocurre después? Bueno, estuve 6 o 7 meses muy mal, así. Además, estaba muy mal el país. Estaban cerradas las universidades, el movimiento musical estaba, digamos, acéfalo, no había nada. Fue un año bravo. Y a fin de año organizo, junto con Hugo Zimmerman, el primer festival de la Isla Verdú. Y entonces nos faltó un conjunto, y subimos a improvisar, mi hermano Grillo en batería, Hugo Zimmerman en bajo y yo en guitarra, y Carlos Tiel, el director de Teatro de Arte, que oficiaba de animador, de presentador, me dijo, bueno, ¿y cómo se llama? ¿Qué sé yo? Le digo, Mongo Aurelio. Con ustedes, Mongo Aurelio Blues, y nació Mongo Aurelio Blues. Y empezamos a trabajar en el Teatro de Arte, y en el año 72 ya empezamos a dar recitales y a tocar en lugares más grandes. Y así nació, casi por una casualidad, nació Mongo Aurelio. Vos trajiste un material de aquella época, ¿no? Traje una cinta que formaba parte de una película que no se llegó a compaginar, que fue grabada en el cine Ocean en abril del año 72 en vivo. ¿Y la película quién la producía? Los estudiantes del Instituto de Cine de la Universidad. Estaban trabajando en 2 películas, una sobre Mongo Aurelio y otra sobre Almendra. Y por razones políticas se cierra el Instituto de Cine y todo ese material no se llegó a compaginar. O sea, estimo que éramos ajenos, ¿no es cierto?, al problema, pero como se cerró el instituto, no se terminaron los trabajos, no se presentaron las tesis y nuestras películas quedaron en el cajón. La grabación que trajiste, ¿qué actuación es? Me dijiste del Cine Ocean. Sí, 20 de abril del año 1972, Cine Ocean. La escuchamos.
el génesis de Zule, o sea, de los integrantes de Vox Day, pero según versión de Mongo Aurelio. Pelusa, esto fue en el año, me dijiste, 1972, en el Cine Ósea, en nuestra ciudad. De abril. Y después de esto sigue Mongo Aurelio. Sí, sigue hasta un año más, sigue hasta abril del 73. Pero vamos a hacer un paréntesis. Sí. Esa es otra historia que nos vas a contar dentro de 7 días. ¿Puede ser? Sí, con mucho gusto. Te esperamos entonces. Gracias, chao. Historia del rock argentino, primeros tiempos. Tú piensas que vivir es tan solo buen vestir, yo te puedo asegurar que también hay que llorar, que tú tienes que cambiar y olvidarte si tú piensas que vivir es tan solo buen Historia del rock argentino, primeros tiempos. que también hay que llorar, hay que llorar. Pelusa Cardoso, esta noche nuevamente contigo para recordar los comienzos de nuestro rock local. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien. Poco resfriado. Sí, bueno, pero vamos a tratar de sobrellevar esto, ¿no? Todo- Sí. Sí, a través de la música y de los recuerdos. Habíamos quedado en momentos en cuando DEN dejaba de funcionar, Exacto. se hacía el Festival de la Isla Verduc y Nace Mongo Aurelio. nace Mongo Aurelio. Después escuchamos una actuación de Mongo Aurelio en el Cine Ósea. Ocean. Y ahí paramos. Y ahí paramos. Bueno, con posterioridad a eso, se va el bajista Hugo Zimmerman del trío e ingresa un chico nuevo que hasta ese momento estaba integrando el conjunto Sangre, que se llama Daniel Farías, que actualmente vive en París. Ingresa Daniel Farías, un chico que tenía 18 años y mucha fuerza y muchas ganas de aprender y de tocar, y ensayábamos muchísimo. Y bueno, empezamos a tocar bien, mucho y seguido, y con él entramos ya en una experiencia con algunas connotaciones argentinas, ¿no? Es decir, hay un tema en el que, si bien llevamos un solfeo tropical cubano en algunas partes, yo voy cantando como si fuera una vidalera, ¿no? Es decir, en falsete. Es decir, íbamos tratando de, dentro de la música latinoamericana y del rock, ¿no es cierto?, tratando de hacer una música argentina contemporánea, ¿no es cierto?, que obviamente tenemos que recurrir a todos los elementos latinoamericanos que conocíamos en ese momento y que podíamos hacer 3 personas. Y seguidamente, claro, hay un rock que se llama Rock de la Isla Verduc, en la grabación que traje hoy, bueno, que es un poco, digamos, el jingle del festival de la Isla Verduc, que se hizo 2 años, en el año 72 72 se volvió a hacer. Y Perdón, el primero fue en el año 71. 71. 71. Pero aquí es donde nace Mongo Aurelio. Y en el año Ajá. 72 ya vamos con esta nueva formación y ya con un estilo más definido, ¿no es cierto? Y presentamos 2 temas de temática local. Son los 2 primeros temas locales que presenta el rock santafesino, que son el Melipal Blues y el rock de la Isla Verduc. Claro, el Melipal de la confitería. Claro, ese era un bar que había en el año 60, en los años 60, que creo que se cerró alrededor del año 70, Sí. una cosa así. Estaba arriba de Castelví. No, ¿No? al lado, arriba de O la al lado. Caray. Y bueno, en ese bar pasamos la adolescencia todos los que hoy tenemos un poquito más de 30. Es decir que, bueno, hablo un poco de lo pintoresco del sábado a la mañana, del estudiante que no tiene dinero, que pide cigarrillos. Es un poco así, digamos, una crónica, ¿no es cierto?, Claro. de un sábado a la mañana en Santa Fe. Y el otro es el de la Verduc. Y después hay un blues, ya es un poco el estilo, lo que más sentíamos, que era el blues, tradicional prácticamente, que se llama Maduración. Entonces hacemos un poquito un balance así, ¿no?, de que
como que después de haber tocado el comienzo del rock, ya nos sentíamos como que habíamos madurado en alguna medida, ¿no es cierto? Porque habíamos aplacado ciertas ansiedades que son propias, ¿no?, de la música cuando uno es adolescente. Es muy ansioso y hace las cosas más intrincadas y más complicadas a propósito, por la misma ansiedad que tiene, no porque sea una elaboración muy complicada, ¿no es cierto? Es más por la misma ansiedad que uno llega a hacer ese tipo de composiciones, ¿no? Entonces la letra es un poco el balance de todo eso. Claro. ¿Y estos temas fueron grabados en qué año me dijiste? En el año 72. 72. Sí, más o menos en el transcurso de julio a septiembre. Ajá. Porque después ya en octubre fue el Festival de la Isla. Claro. ¿Y dónde fueron grabados? En NT10. Ajá. En el programa de Elsa Ramos, una amiga nuestra que sabía trabajar en NT10 en aquella época. Y era muy amiga nuestra y nos dio mucho apoyo. Así que gracias a ella pudimos hacer esa cinta, que tiene deficiencias por varias razones. Primero, las limitaciones de la época. Segundo, no está hecho en playback. Y tercero, no teníamos los instrumentos que hoy existen, ¿no? Claro. O sea, antes ver una guitarra Fender era como ver un Lotus paseando por la Costanera, una cosa Claro. así, ¿no? De cualquier manera es audible. Sí, Bueno. es audible. Vamos a comenzar escuchando entonces. Vamos a escuchar Indiferencia, que es el primer tema. Bueno, adelante. Noche de lluvia, día de desolación, la gente sola, marcha hacia un lugar, una mujer gritando está, pide socorro, alma escondida, porque mirando está, y móvil frío no la ayudará.
escuchábamos un tema de Cardoso, Indiferencia, por el Mongo Aurelio, del año 72, 72. con tu hermano en batería y Daniel Farías. Daniel Farías en bajo. Bajo. ¿Y qué ocurre después de esto? Bueno, después de eso comienzan los preparativos. O sea, estuvimos tocando fuera, dimos un recital en San Jorge, me acuerdo, que nos costó mucho llegar porque la camioneta con los instrumentos pasó de largo, fue a San Francisco de Córdoba. Así que mirá, qué anécdota, ¿no? Sí, bueno. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Se quedaron mirándola nomás? No, llegamos y bueno, la gente pensaba que ya empezaba el recital. No, llegamos una hora tarde porque además mi hermano se había roto el bendy y la manguera del agua del auto. Y mi hermano se fue con un bidón a buscar, saltó unos alambrados, y vio un molino en un campo y se fue a buscar. Y resulta que en el trayecto se cayó en un pozo y se embarró todo hasta acá. Entonces se subió sobre los instrumentos en la camioneta y se iba secando al sol porque era las 5 de la tarde. Claro. El recital. Y Toda sí, una historia entonces. claro, y fue a parar a San Francisco él también. O sea que llegamos una hora tarde. Bueno, en total empezamos 2 horas y media más tarde el recital. Quedaba media sala y la otra gente se había ido. Entonces fueron a buscarlos, a todo avisarles que habíamos llegado, qué sé yo. Y se llenó la sala felizmente. Creo que nos costó tanto que debe haber sido ese y el de los 2 mejores recitales que dimos. Lo que nos había costado. No hay que, por mal que le resultó el dicho allí. Sí, realmente. ¿Y entonces? Bueno, hacemos toda esa etapa, tocamos en varios lugares en el interior, tocamos mucho acá en Santa Fe también, y llegamos al preparativo de la Isla de Verdú. Al segundo. Al segundo festival de la Isla de Verdú, donde vino gente de Entre Ríos, de Rafaela, llegó alguna gente, inclusive venían rockeros de Buenos Aires a ver, ¿no? Vino el gordo Bilibón con Claudio Gavis y se enojaron porque no nos habíamos invitado. Lo que pasa es que nosotros suponíamos de que los gastos eran una erogación muy grande, ellos vendían en avión, traer los equipos por tren o en avión, más la gente, los hoteles. En aquella época nosotros pedíamos adhesiones comerciales. Los festivales, si nosotros juntábamos 3.500 personas, era porque era libre la entrada, ¿no es cierto? La gente se iba a la isla por distintos medios, a dedo, en bicicleta, en camiones. Venían hasta colectivos, por ejemplo de Rafaela fue un colectivo lleno de gente, de Nogoyá venían, de Concordia, o sea, empezaba el viernes prácticamente, porque si bien tocábamos el domingo desde las 9 de la mañana, el viernes empezaban a llegar. Y esa hora noche era todo un campamento con baile, tumbadoras, guitarras, todo el mundo cantaba, una cosa muy linda era. Y ya en la mañana a las 9 empezaba el primer conjunto. Así que... ¿Recordás los grupos de ese festival? Sí, estuvo un trío simple, que era una suerte de Crosby, Stills y Nash, ¿no? Argentinos cantaban en español, temas de ellos, ¿no? Pero estaba orientado un poco a eso. Después un amigo mío de General Roca, el Gato Álvarez, Guijé Álvarez era el seudónimo que tenía, cantaba cosas de Citarrosa, todas canciones folclóricas así de temática social, ¿no? Social y política. Después de esos 2 números, no me acuerdo quién vino. Mongo Aurelio, por supuesto, ¿no? Sí, Mongo Aurelio y Virgen. Ajá. Mongo Ya existía Aurelio Virgen en esa época. Virgen debuta en el Festival de la Isla de Verdú en el 72, porque se forma en el 72 Virgen. Nosotros estuvimos haciendo ese año, ahora lo recuerdo, un ciclo en el Paraninfo de la Universidad del Litoral, auspiciado por algunas firmas también, y era con entrada gratis, que tuvieron 4 jornadas. Y ahí nace Virgen, porque en esa época yo, amigo de Horacio, le decía que por qué no formaban un conjunto, que yo no tengo músicos, qué sé yo. Y bueno, empezamos a hablar porque Pedro Celis y Guillermo Gelbasoni, que habían tocado en DEM, no estaban tocando con nadie, creo. O estaban tocando así en conjuntos que hacían bailes nada más. Y bueno, un poco entre todos así lo fuimos estimulando para que se junten. Aparece Miguel Bertolino, que era del Mapura, Rubén Tucci y Horacio Vidarra, y forman Virgen.
O sea que todo eso, ese movimiento fue durante el año 72, que culmina, digamos, llega así como punto más alto de convocatoria de público el Festival de la Isla Verdú del año 72. Te propongo una nueva pausa. Sí, Y vamos a escuchar un segundo tema. ¿Cuál es? el rock de la Isla Verdú. Perfecto. Un señor de traje, un chico con vincha, una moto grande, llegan a la isla, sí, una carpa grande, una pava hirviendo, mucha gente amándose, estamos subiendo, oh no, sí, estamos subiendo, sí, Isla Verdú, nos despedir, Isla Verdú, vamos allí, no es tan solo música, no es tan solo arte, yo como todos mis temas, que es como tocarme, oh no, sí, es como tocarme, sí, una carpa grande, una pava hirviendo, mucha gente amándose, estamos subiendo, oh no, sí, estamos subiendo, sí, Bueno, entonces esto era el rock de la Isla Verdú, de Cardoso por Mongo Aurelio. Es decir que Santa Fe también tuvo en su momento su Woodstock, ¿no? Sí, su temática propia. Sí, en una revista de rock pusieron, los santafesinos hicieron su isla de Guay. Exacto. ¿Y quiénes eran esos dos personajes que aparecían en la foto de la revista de la Isla Verdú? Dos chicos que asistían habitualmente a los recitales. Uno de ellos era el conocido Pololo. Ajá. Y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno. Eran de grupito. Hacemos una pausa, Pelusa, Sí, cómo no. para dar paso a la noticia y después continuamos. Muy bien. Y aunque sean tiempos cambiantes, no dejó de ser como antes. Oye, tienes que sentir, comenzando ya a vivir. Y por LT9 y desde Santa Fe continuamos con Músicos sobre Música. Te puedo asegurar que también hay que llorar. ¿Con
qué seguimos, Pelusa, ahora? Con el Melipal Blues. Habíamos comentado sobre el famoso bar, ¿no? De la calle San Martín. Exacto, sí, fue un poco así, aunque parecía un poco superficial, ¿no? En la época, hacer un blues sobre lo que pasaba en la calle. De todas maneras, lo hice primero porque tenía ganas, segundo porque me pareció simpático cantar para los amigos, ¿no es cierto? Como que tocábamos para los amigos. Y entonces, bueno, macanudo, ¿por qué no tocar lo que vivíamos? Yo creo que extraer de las cosas simples lo más lindo, creo que es lo mejor que puede pasar, y más si todo se puede transmitir, ¿no? Lo vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Melipal Blues, de Cardoso por Mongo Aurelio. ¿Con qué seguimos? Bueno, seguimos con un blues que se llama Maduración. Son esos balances que uno hace cada tanto y cree que ya ha madurado y que está más o menos en la cúspide, pero es mentira. Permanentemente uno está tratando de madurar y de aprender, ¿no? Yo ahora escucho esto y digo, qué lindas épocas, y pensar que ahora estoy más o menos madurando mi música, y calculo que dentro de 10 años voy a pensar lo mismo. Hoy hemos madurado y somos más que ayer. Éramos más y sin embargo no éramos tanto como ahora.
hemos llegado a eso como frutos que caen y se pudren y se pudren. Madurar es como nacer y ver realmente la vida. Vengan todos con nosotros, con nosotros, con nosotros. Juntos somos más. Y no tengan miedo de pensar que lo que piensan es verdad. Y si en realidad lo sienten, nunca se arrepentirán. De Cardoso, Maduración, por Mongo Aurelio. Mongo Aurelio Blues. Mongo Aurelio Blues. Así era el nombre, El digamos, nombre completo, ¿Qué pasa después de esto? Bueno, ¿Se termina el grupo? Sí, el grupo se separa en marzo del año 73. Entonces viene un periodo en el que yo me dedico a trabajar con la guitarra española, a componer, y comienzo mis trabajos con Humberto Facal. Bueno, Humberto Facal es un contrabajista conocido de Santa Fe, grabó con el Ramírez la Misa Criolla, ha tocado con los cantores de Cristo Obrero, Bossa 4, los Paranaceros. Y le comento que estaba acompañando y que me gustaría trabajar con cuerdas. Entonces me dice, mira, si querés yo te hago los arreglos de las cuerdas. Bueno, bacano, y nos pusimos a trabajar.